Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Tardes Literarias. En el programa de hoy contamos con la escritora valenciana Elisa Ferrer. Elisa Ferrer, nacida en la Alcudia de Crespins, Valencia, en 1983, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, diplomada en Guión de Cine y Televisión por la Escuela de Cine de Madrid y graduada en el Máster de Escritura Creativa en Español por The University of Iowa, donde fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria. Trabajó como guionista de televisión y como analista de guiones de largometraje para el Departamento de Ficción de Radio Televisión Española. Ha publicado artículos y poemas en diversas revistas literarias, entre ellas Revista Temporales de la New York University o Contratiempo de Chicago. Es autora del ensayo de Royal Tenenbaums en Wes Anderson por Plan Secreto en 2014, de la novela Temporada de Avispas en 2019, que obtuvo el 15 Premio Tusquets Editores de Novela. Su último trabajo es la obra El holandés, recientemente publicada, también por Tusquets Editores en octubre de 2023. Soy Elisa Ferrer, autora de Temporada de Avispas. Os voy a contar un poco de dónde surge mi amor por la escritura. Mi amor por la escritura surge, obviamente, primero de mi amor por la lectura. La lectura en mi casa era algo que siempre estaba al alcance, mis padres siempre estaban leyendo, mi hermana mayor también. De hecho, mi hermana mayor escribe también. Y cuando éramos pequeñas me escribía cuentos y los ilustraba y luego me los contaba en la cama. Y cuando aprendí a escribir, pues lo hacíamos juntas. Y recuerdo que escribí, comillas, una saga llamada La monachita, que era de... No, perdón, La chita amorosita, que era de una mona muy cariñosa, que me gustaría, la verdad, encontrar eso para ver qué barbaridades escribí. Pero bueno, creo que mi amor por la escritura nace de ahí, de esos momentos. Y luego, cuando ya empecé a estudiar, pues siempre me evadía escribiendo cuentos, de adolescente escribiendo poemas, y poco a poco fue formando parte de mí, ¿no? Como siempre había un folio, una servilleta, algo que estaba garabateando y se estaba convirtiendo de algún modo en una historia. Mi proceso de escritura como escritora literaria es muy distinto a mi proceso de escritura como guionista. Cuando escribo guión sí que tengo todo muy atado, escribo esquemas, escaleta y sé desde el principio hasta el final qué va a ocurrir. Cuando escribo literatura, en especial cuando comienzo un proyecto nuevo, lo que pasa es que empiezo a escribir lo que se me pasa por la cabeza de algún modo. Imágenes potentes que me vienen. Empiezo a escribir sobre un personaje, aún no sé lo que le va a pasar, pero indago un poco en este personaje o en su vida y sobre todo empiezan a aparecer imágenes potentes y empiezo a jugar con ellas. Y es a partir de ahí cuando empiezo a construir una vida de este personaje y a partir de la vida construida le invento una historia, algo que va a vivir. Y es entonces cuando ya empiezo a vislumbrar, ya es el principio y empiezo a vislumbrar el final. Y es escribiendo cuando empieza a venirme lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Es un proceso raro en comparación a ese proceso tan ordenado que sigo cuando escribo guión cinematográfico, pero de algún modo me siento más libre escribiendo literatura y este proceso que a primera vista puede parecer caótico, luego empieza como a montarse como todas las piezas de un puzzle y la verdad es que es muy enriquecedor y emocionante. Escribir de algún modo despierta
sensaciones muy contradictorias en mí. Primero siempre viene la pereza. Es curioso porque aunque escribir es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, siempre a la sensación de sentarse ante el ordenador, ante el manido folio en blanco, siempre viene una sensación de pereza, de ¿por qué? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Por qué? Y entonces soy una procrastinadora nata y prefiero limpiar, ordenar, salir a tomar algo, cualquier cosa antes de sentarme a escribir. Entonces dirás, ¿por qué escribes? Pero en realidad luego, cuando te sientas, vienen un montón de emociones, un montón. Por ejemplo, a lo mejor me siento 8 horas un día y en esas 8 horas saco 2 de productividad o una incluso. Esa hora es como droga, es maravillosa porque de repente te metes en la historia y solo existe eso y la estás viviendo y es una sensación de poder brutal, ¿no? Como dice un compañero, un escritor, Miguel Serrano Larraz, eres como un dios para tus personajes, ¿no? Y eso es algo como muy emocionante. Tú decides qué les va a ocurrir. Todo esto despierta una serie de miedos en mí que son muy difíciles. Quizá de ahí viene la pereza, ¿no? De decir, porque me pongo a escribir y corrijo como loca porque nunca me parece que esté del todo bien. Soy muy crítica con lo que hago todo el tiempo. Soy la peor crítica que puedo tener soy yo misma. Y a veces estoy escribiendo y pienso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién le va a interesar? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y todo me parece un desastre. Hay días en el proceso de escritura que realmente son muy duros porque dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Esto es malísimo, ¿no? La sensación a veces yo recuerdo cuando estaba escribiendo temporada de Vespas que a veces me levantaba y decía, lo voy a tirar, esto es malísimo. Y otros días me levantaba con una euforia extraña de, ¡buah, esto es la leche, va a estar súper bien! Y esos días eran los que más producía. El resto de días eran los que corregía, que son muy importantes. Pero creo que la clave está en quitarle importancia al hecho de escribir, ¿no? En decir, bueno, este es mi disfrute, esta es mi pasión y la voy a gozar. Y creo que cuando le quitas importancia a lo que haces, lo empiezas a hacer mejor. Antes de publicar la novela, Temporada de Avispas, formé parte de alguna antología de cuento y de poesía. Y recuerdo cuando llegaron los libros a casa, como abrirlos con una emoción, como cuando eres una niña y llega Papá Noel y por la mañana te levantas o vienen los Reyes Magos y abres el regalo, ¿no? Es será como me lo había imaginado y es una sensación muy emocionante. Cuando llegó el libro a casa, cuando llegaron la caja con los ejemplares de Temporada de Avispas, recuerdo que fue como si fuera mi cumpleaños. De hecho, no estaba en casa cuando llegaron los ejemplares y mi pareja los escondió, entonces los encontré de repente como una súper sorpresa y cuando abrí la caja y vi ahí los libros, ves ahí los agradecimientos, ves tu nombre, ves que todos esos desvelos y todo ese trabajo se ha convertido al fin en un libro, no se puede explicar, Hola, es muy muy buenas. emocionante. Hoy vengo a reseñaros una novela de la escritora valenciana nacida en la Alcudia de Crespins, Elisa Ferrer, Temporada de Avispas. Comentar que Elisa Ferrer ganó el premio Tusqués de novela 2019 y también el premio de la crítica valenciana con este libro Temporada de Avispas. En la novela, la escritora nos relata la historia de Nuria, una treintañera que está atravesando una mala racha, ha perdido su trabajo, ella es dibujante, ilustradora, trabaja en una revista y, como digo, se ha quedado en paro y sus relaciones interpersonales no atraviesan una buena racha, una buena etapa. Tiene problemas con su familia, su hermano, sobre todo con su madre, con la que tiene una serie de tiranteces. Tampoco las relaciones, digamos, amorosas van por buen camino. Y todo, digamos, la chispa estalla en el momento en que, por casualidad, de un familiar lejano descubre que su padre, con el que no tiene apenas relación, no, ninguna relación, desde hace muchos años, pues está en coma, ingresado en la UCI. Esto a pesar, como digo, de que ella pues no mantiene relación con la figura paterna desde hace muchos años, ya que el padre las abandonó a ella y a su madre y a su hermano cuando ella era muy pequeña, apenas 4 años, 5, no tiene muchos recuerdos. Pero, sin embargo, esta situación nueva dentro de todo ese proceso de crisis en el que vive le hace, pues bueno, reflexionar, pensar, recordar muchos capítulos de su infancia.
En la novela se intercalan momentos del presente con esos recuerdos del pasado, y aquí hay que destacar una particularidad, y es dentro del estilo narrativo, que está contado en una poco usual segunda persona, y es ahí donde encontramos los recuerdos de esa Nuria niña que parece que se habla a sí misma, y está construido en un estilo indirecto, como digo, pues muy particular y que no suele verse. También comentar que la novela carece de diálogos y que todas las acotaciones, todos los diálogos propiamente dichos, pero están integrados dentro de lo que es la narración, dentro de lo que es el estilo narrativo, ese estilo indirecto. A modo de curiosidad, decir que la autora Elisa Ferrer fue galardonada, fue premiada con una beca para creación literaria en la Universidad de Iowa, y allí estuvo 2 años pues conviviendo en una especie como de residencia para autores, para escritores, donde participaban en talleres. Y ella cuenta que en esa experiencia, en esos años, en esos 2 años, en ese tiempo, fue prácticamente cuando y dónde se fraguó la novela Temporada de avispas. Si bien ella ya traía una serie de relatos que había escrito en España, pero digamos que allí, pues en ese ambiente de tanta creatividad, con esos compañeros, en ese ambiente, digamos, bucólico, ¿no? En Iowa, apartada y demás, pues que se daba el ambiente propicio para escribir, y bueno, y ahí se gestó esta novela ganadora, recordamos, del Premio Tusquets 2019, Temporada de avispas. Un texto muy trabajado, fluido, una lectura que recomendamos, Temporada de avispas, Elisa Ferrer. Yo pensaba que se podría convertir en un libro, pero lo del Premio Tusquets no asomaba ni en los sueños más bonitos, nunca asomó, vamos. Me está costando aún creérmelo a día de hoy. Bueno, pues Temporada de avispas es la historia de Nuria, una chica que, viviendo un momento bastante inestable de su vida, recibe una llamada, o sea, un momento inestable porque se acaba de quedar sin trabajo, se ha quedado sin pareja, tiene una relación bastante difícil con su madre, y de repente recibe una llamada en la que el padre, que las abandonó cuando ella era muy pequeña, le dicen que su padre está en la UCI. Y este reencuentro pues, va a remover un poco la vida ya de por sí inestable de Nuria, y le va a hacer replantearse bastantes cosas. Nuria tiene un temor inmenso hacia estos insectos diminutos, aparte de que simbolizan un momento bastante traumático de su infancia, y un poco como su superhéroe preferido, Batman, ella las dibuja para un poco encarnarlas y enfrentarse a ellas de alguna manera, enfrentarse a este temor. Bueno, la relación de Nuria con su madre es complicada desde niña, porque bueno, la novela está narrada en 2 voces, la voz de Nuria adulta y la voz de Nuria niña, y la relación de Nuria con su madre desde niña es complicada porque ella de alguna manera, inconsciente, culpa a su madre de la huida de su padre, de que las abandonara. Pero es desde un punto muy inconsciente de esa niñez en la que ella idealizó a su padre, y ya de adulta le sigue teniendo idealizada, y toda esa culpa la carga en la madre. Sí, Nuria no ve a su padre desde muy pequeña, pero ella construye en esa red de recuerdos de la memoria, que hay un juego bastante importante en la novela con la memoria, a un padre idealizado que en realidad, como todo lo que se idealiza, no se corresponde con la realidad. Yo no lo había pensado tanto hasta que me puse a escribir esta historia, y al mismo tiempo hasta que empecé a pensar en mí como madre, porque estoy pensando en ser madre y pienso, ostras, ¿podría hacer todo lo que mi madre hizo por mí? ¿Y cómo me porté con ella? Y empiezas a pensar en eso. Y bueno, yo vengo de una familia bastante estructurada, con mi padre, con mi madre, pero pienso en que siempre a las madres a nivel social se les ha exigido muchísimo más que a los padres. Siempre. Si lo piensas, a lo largo de la historia ha sido así y sigue siendo así a día de hoy. Y también me interesaba mucho cómo el foco en la maternidad, bueno, y en la paternidad siempre se pone en la madre. Cómo si la madre se va y abandona a su familia, es un monstruo para la sociedad. Si es el padre el que se va, el foco no se va al padre, se va a la madre, pobrecita, se ha quedado sola, ¿cómo va a tirar para adelante? Y esto me interesaba mucho hablar de esto, de esa exigencia horrible que le ponemos a la madre en la espalda, como que una mujer cuando se convierte en madre ya no puede ser otra cosa. Es como, no, perdona, no puede ser así. La relación de Nuria con su hermano, me apetecía mucho tener 2 puntos de vista de esa ausencia paterna. La de Nuria, que es más mayor y ha tenido la suerte o la desgracia de convivir con su padre unos años, y la del hijo que nace ya sin ese padre. Entonces me interesaba mucho armar la relación sobre
esta dualidad. Nuria, con ese padre idealizado al que ansía ver y al que ansía preguntarle y del que ansía sacar una verdad, y Raúl, su hermano, que es como, ese hombre no tiene nada que ver con nosotros, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan dramática? ¿Por qué eres tan exagerada? Me apetecía un poco poner el contrapunto a ese drama o a esa búsqueda de Nuria en Raúl, en su hermano. Me interesa, sí, yo creo que sí, que eran necesarias, o al menos como empezó a surgir la historia, porque me apetecía mucho armar ese diálogo entre la Nuria niña y la Nuria adulta. Aunque la novela es totalmente ficticia, sí que pensé en mí de niña y me vi como una persona que ya no soy yo, y me apetecía mucho como fantasear con ese diálogo, como cómo me vería, qué me diría, ¿no? Y a partir de ahí creo que aparte, a nivel estructural, las dos voces me sirven para andar construyendo el por qué Nuria tiene esa desubicación o esa inestabilidad, porque esa historia de infancia pesa tanto aún en ella, ¿no? Me apetecía contarlo desde los ojos de la niña que lo está viviendo. La verdad que sí, principalmente se indagan los lazos familiares y también en los roles familiares, que era un punto que me interesaba mucho explorar, porque me da la sensación de que en la familia siempre tenemos unos roles muy marcados y aunque crezcamos, seguimos teniendo esos roles. El travieso de la familia, aunque sea un abogado de éxito ya de mayor, cuando se cierra la puerta de casa de sus padres sigue siendo el travieso, el desastre, la responsable sigue siendo la responsable, aunque su vida ahora sea un desastre. Todo eso me hacía mucha gracia y me apetecía explorarlo, indagar más sobre la estructura familiar y todo lo que nos pesa al final en la vida, lo que nos aporta también. A mí, como la autora, me interesa mucho su amigo Lucas, su amigo que es su apoyo, es el que la entiende, el que la cuida, bueno, también su madre y su hermano, pero es el que de alguna manera entiende el dramacuinismo de Nuria y está con ella a pesar de todo y siempre. Y no sé, y también se establece entre ellos una relación muy cercana y muy fraternal. Bueno, cuando estaba escribiendo la novela me leía muchísimo en voz alta, muchísimo, y escuchaba muchísimo a la gente hablando en los bares, en los transportes públicos, a mi alrededor. Y cuando me leía en voz alta intentaba sentir que había algo de esa frescura o de ese coloquialismo en la voz que estaba relatando la historia, en la voz de Nuria. Sí, quizá porque también intenté que esa prosa tan coloquial fuera muy rápida como los pensamientos de Nuria y muy atropellada. Y creo que a la gente, y también desde la infancia, los pensamientos de la infancia son mucho de cómo recuerdo yo que pensaba en la infancia, como ir rellenando vacíos de información, etc. Y creo que apelar a cómo somos de niños hace que se empatice mucho con la voz. Bueno, ha sido muy especial, porque yo empecé a escribirlo cuando vivía en Madrid y tenía muy poco tiempo. Entonces yo llegaba a casa y me ponía a escribir y iba a un taller literario una vez por semana y yo empecé a escribir un cuento y la protagonista fue Nuria. Y me enamoré de su voz, me enamoré. Y escribí otro cuento con una niña que era Nuria también. Y fue como, ay, pues bueno, estoy aquí escribiendo un libro de cuentos, creo, con la misma protagonista. Porque pensar en la palabra novela con tan poco tiempo es agobiante. Es como, wow, una novela es demasiado grande para esta hora en la que me pongo en la noche. Pero de repente tuve la suerte de conseguir una beca en Iowa City, en Estados Unidos, en el Medio Oeste, entre nieve y campos de maíz. Y allí durante 2 años tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto y me di cuenta en los talleres de que esto no era un libro de cuentos, de que era una historia de largo aliento, con Nuria como protagonista y que tenía que contar esa historia. Y ya con 2 años por delante y mucho tiempo para reflexionar, ya es distinto. Y ya ahí la escribí. ¿Es tu primera novela, Elisa? Sí. Pero no es lo primero que escribes. No, yo llevo escribiendo desde muy pequeña. Yo he escrito mucho cuento, luego estudié audiovisuales y me puse con los guiones, trabajé como guionista, estudié guión en la escuela de cine, pero luego volví a la literatura y a escribir cuentos hasta que Iowa me dio la oportunidad de escribir algo más largo, sí. Buah, pues es que no sé, no me imagino la vida sin escribir. Y también cuando escribo hay momentos duros de bloqueo, pero cuando estás concentrada y consigues armar un párrafo, armar un personaje,
De repente hay una satisfacción cuando estás haciendo eso que no la consigo con otras cosas en mi vida. Y también hay un poco de catarsis y terapia en esto, no te voy a engañar. Sí, es algo extraño, porque cuando estás escribiendo estás muy ensimismada, muy contigo misma. Aunque al final yo soy muy pro de los talleres literarios y en los talleres sí que compartes mucho y conviertes la escritura en algo más en comunidad, pero sí que el acto de escribir es de uno mismo, consigo mismo, y de repente cuando terminas es como, bueno, es verdad que ahora esto ya tiene que salir al público y dejar de ser mío, y eso es un paso muy complicado, pero yo creo que muy agradecido también, que es verdad que cuando escribes, aunque en ese momento no lo estés pensando, luego necesitas que alguien te lea para que eso cobre vida, ¿no? En mi caso por lo menos es que necesito contar una historia y cuando ya la he armado digo, bueno, a ver si esto que me ha hecho feliz mientras escribía puede hacer feliz o gustarle o provocarle alguna sensación a otra gente. Me estoy tomando notas porque con la promoción del libro y estoy un poco digiriendo el premio, pero sí estoy tomando notas para algo nuevo. Aunque yo soy muy lenta, pero ya voy viendo imágenes, ya voy viendo personajes, ya voy como llenando las notas de mi móvil de cosas y bueno, creo que en un tiempo va a ser una novela así. La búsqueda de la identidad a través de la familia podría ser un poco y también podría ser una historia dramática con una gran dosis de humor y de ironía. Podríamos dejarlo así. La superheroína imbatible que era de niña ha perdido sus poderes. Esta mañana que me encantaría volar, desaparecer, viajar en el tiempo, detenerlo. Solo siento un pinchazo espantoso en la cabeza, el regusto ácido de las copas de ayer. Ha sonado el teléfono, y mi madre me ha despertado antes de las 8 de la mañana, con su urgencia por hablar conmigo, aunque no tuviera nada que decirme. «Nuria, cariño, ¿todo bien?» Me ha costado levantarme, no sentirme culpable por tener a Juan respirando en mi nuca, ahogándome con su abrazo de cuchara. Me ha costado no enfadarme porque me prometí no liarme más con él. Y al final me cabreo, porque respondo cuando me llama, porque voy a verle, aunque ya no quiera. Me ha costado darme una ducha, salir de su casa, que aunque hace un tiempo fue mía, ahora me es ajena, lejana, triste. Meterme en el metro, en el ascensor. Pensar en encerrarme en el sarcófago de la oficina. Llego a la redacción, y al abrir la puerta, Lucas me mira de reojo. Sabe de dónde vengo, el porqué de mi cara culpable y mi ropa de ayer, y me sonríe como el que espera que en cualquier momento reviente una tormenta. Ojalá la única tormenta fuera la que está por estallar en mi cabeza, el cráneo partido, la masa encefálica contra la pantalla del ordenador. «Buena resaca, Nuria?» El grito de Héctor en mi oído. Le sonrío, pero querría escupirle. «¿Resaca?» repito. «Ninguna». Y sonrío con más énfasis tras responder, aunque haya espadas apuñalándome las sienes. Enciendo el ordenador con desgana, intentando olvidar que me esperan 8 horas en ese cubículo, y retomo la viñeta de ayer sobre la operación bikini y unas salchichas de Frankfurt. No la recordaba, y resulta que es una mierda. A mi jefe le va a encantar. Siempre llega el último, y no sé cómo lo hace, pero todos los días tiene una mancha de café, o de tinta, o de salsa en su camiseta de algodón. Camisetas que llevan escrito un texto gracioso, que pronuncia en voz alta cuando llega por las mañanas. «Madurando. Disculpen las molestias». Hoy llega antes. Apenas he encendido el ordenador y ya ha abierto la puerta. «Keep calm and love your boss», señala su camiseta, y mi dolor de cabeza detona tras el grito, el portazo. Nada más sentarse, me llama a su mesa y mira de reojo mis dibujos mientras se corta las uñas con un cortaúñas roñoso y desportillado que guarda en el bote de los bolígrafos. Hay algo extraño en su modo de no mirarme a mí, cuando se concentra en valorar la viñeta. Creo que le gusta de verdad. Lo creo por su hoyuelo, porque quiere asomarle en la mejilla, pero él no lo deja. «Quiero comentarte una cosa», me dice serio. «Tengo que decirte algo». «¿Qué ocurre?» Y me siento estúpida frente a mi jefe, con aliento a roncola, con mi ropa de ayer, con su intención de decir algo y luego callarse. Porque el tío se calla,
y mueve la mano como quien llama al camarero para decirme que hablamos luego, que cuando termine la viñeta escriba un artículo sobre la maternidad hoy. ¿Cómo? Sí, sobre ser madre hoy. ¿En qué contexto? En el que quieras, Nuria. Ser madre hoy. Estoy harta. No sé escribir, no soy periodista, pero no te puedes quejar, me dicen. Al menos tienes trabajo. Y hoy prefiero no protestar, callarme, agachar la cabeza, pasar desapercibida. Lucas se acerca a mi cubículo para decirme que no me preocupe por lo de mi jefe, que no será nada, pero aunque mueva las manos como si fuera una vendedora de Tupperware y le quite importancia, él también está preocupado. Y para rebajar la tensión, le corto del único modo que funciona. Le hablo de sus canas, de las pocas que le han salido, y ya asoman en la parte derecha de su cabeza. Más de 15 canas en la derecha, Nuria, ni una en la izquierda. El asunto del desequilibrio capilar. Así lo llamamos. Desequilibrio capilar. Le pone nervioso. Le desquicia. ¿Tú te acostarías con un tío con la cabeza dividida en 2 colores? ¿Con la cabeza como una puñetera tarta helada? Y me obliga a arrancarle 2, 3 canas mientras grita. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Elisa Ferrer, nacida en la Alcudia de Crespins, Valencia, en 1983. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. Diplomada en Guión de Cine y Televisión por la Escuela de Cine de Madrid. Y graduada en el Máster de Escritura Creativa en Español por The University of Iowa. Fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria. Trabajó como guionista de televisión y como analista de guiones de largometraje. El departamento de ficción de RTVE. Ha publicado artículos y poemas en revistas literarias, entre ellas revistas temporales de la New York University o Contratiempo de Chicago. Es autora del ensayo de Royal Tenenbaums en Wes Anderson por Plan Secreto en 2014, de la novela Temporada de Avispas en 2019, que obtuvo el 15º premio Tusquets Editores de Novela, y de la obra El Holandés, recientemente publicada, también por Tusquets Editores en octubre de 2023. Hola Elisa, para empezar, cuéntanos quién es Elisa Ferrer. Hola Vanessa, hola Lute, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar con vosotros. Bueno, ¿quién es Elisa Ferrer? Bueno, Elisa Ferrer es una persona que desde siempre ha tenido como necesidad de contar historias, pero también de verlas y leerlas. Soy una persona que he leído desde muy pequeña, desde que aprendí a leer, ha sido como algo que entró en mi vida gracias a mi hermana y a mis padres, a mi hermana mayor y a mis padres que siempre leían y yo quería hacer lo mismo que ellos, claro, y nada más aprendí a leer, pues fue un hobby que, bueno, más que un hobby, es un hábito que ya nunca he dejado. También era una copiona y mi hermana escribía y yo pues hacía lo mismo que hacía mi hermana mayor, claro, que era mi referente y nada más aprendí a escribir. Ya me puse y ya no lo pude soltar. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Aparte de la escritura, uno de los hobbies más importantes y que más han marcado mi vida y también mi manera de escribir, creo, es el cine. Yo estudié a los 14 años, yo quería ser directora de cine. Creo que desde siempre mi obsesión ha sido contar historias, pero durante una época quería hacerlo a través de un medio distinto. Entonces yo estudié comunicación audiovisual y luego estudié guión en la escuela de cine. Y creo que eso ha marcado también mi manera de escribir, como muy visual y muy de crear escenas y personajes. Otro de mis grandes hobbies, y es a lo que me dedico ahora profesionalmente, es la radio. Soy una persona muy radiera, me despierto con la radio y paso el día entero, cada momento que tengo, escuchando la radio. Es difícil que haya silencio en casa porque tanto mi pareja como yo somos de poner todo el tiempo esa compañía de fondo para informarnos, para reírnos, y luego ahora yo trabajo también como guionista de radio y creo que ahí hay otra de mis pasiones. Serían 3, ¿no? La literatura, el cine y la radio. ¿Tienes alguna manía de escritora?
¿Algún ritual? Como escritora, yo diría que soy poco organizada, ¿no? Yo admiro a los escritores que tienen como una manera de trabajar muy metódica, como que se levantan a una hora determinada, tienen que escribir tantas palabras o tienen que escribir una página. Eso lo admiro, pero yo soy incapaz. Yo funciono un poco por impulsos, sobre todo al principio cuando tengo la historia rondándome en la cabeza, creo que pierdo mucho tiempo pensándola, porque pensarla tiene algo mágico, ¿no? Cuando te pones a escribirla, a aterrizarla ya, empiezas a ver la complejidad de ponerla en pie. Pero una de las cosas que sí que me gusta y que necesito es no tener ningún tipo de fecha al principio, como sentirme libre para trabajar mucho en la voz que va a contar la historia. Para mí una de las cosas más importantes es cómo se cuenta la historia. Y hasta que no encuentro esa voz que la cuenta, que la narra, no puedo seguir. Pero una vez encuentro esto, que ahí es como que voy dando bandazos, una vez encuentro esta voz, ahí ya me tengo que poner a tope, no puedo parar de escribir. Y una de las cosas que más me gustan son las becas, las residencias de escritores, conseguir 1 mes, 2 meses en los que poderme ir lejos de la rutina, porque en la rutina se hace difícil con el día a día escribir, tener 1 mes, 2 meses para pensar solo en la historia en la que estoy trabajando. Eso me encanta. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Bueno, como he dicho antes, escribo desde siempre, un poco desde que aprendí a hacerlo, incluso desde antes ya estaba yo pergeñando historias. Pero cuando era pequeña soñaba con ser directora de cine, la verdad. Aunque nunca he dejado de escribir. Ya te digo que desde el principio, desde que aprendí a hacerlo y como gran lectora, siempre he estado creando historias. O sea, me acuerdo de quedarme como mirando al techo y pensando en una historia que se me estaba ocurriendo y yo sola disfrutar con ella, ¿no? Sí, escribo desde siempre y nunca imaginé, la verdad, que llegaría a publicar o a escribir novelas. Es algo que, vamos, que me parecía un sueño demasiado grande como para tenerlo. ¿Cómo surgió la idea de temporada de avispas? La idea de temporada de avispas aparece en un taller de escritura. Escribo un cuento corto sobre un despido. Y esa voz con la que empiezo a trabajar me gusta mucho, me divierte, la voz de Nuria, la protagonista. Como me divertía tanto la voz, empecé a escribir otros cuentos con la misma protagonista. Luego escribí cuentos de infancia y pensé que era ella también. Fue entonces cuando me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, y yo llegué a mi taller de narrativa, a mi taller de ficción, con esos cuentos, y tanto mis compañeros como mi profesor me hicieron ver que algo que yo ya sabía internamente, era que eso era una novela, no eran cuentos independientes con la misma voz. Pero bueno, estaba en Madrid, vivía en Madrid en esa época antes de ir a Iowa, no tenía tanto tiempo y pensar en algo como una novela me parecía muy grande y muy demandante y no me sentía capaz. Entonces fue allí en Iowa cuando ya surgió el germen un poco de lo que ha sido esa novela que tantas alegrías me da. Desde que empezaste a escribir el libro hasta que lo habías acabado, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, yo temporada de avispas la empecé a escribir, pues diría que si yo me fui a Iowa en 2017, yo empecé con esos cuentos de Nuria quizá en 2015, pero luego ya empecé a darle una forma real en los talleres del máster de la Universidad de Iowa, el máster de escritura creativa en español, y allí lo entregué como tesis 2 años después, en 2019. Ya llevaba como 4 años trabajando en la historia. Y sentí que estaba más o menos acabada, nunca sientes que está acabada, pero sentí que estaba más o menos acabada cuando la envié al concurso al premio Tusquets. Luego trabajé con el editor, pero ya estaba bastante acabada la novela, la verdad. Nuria, tu protagonista, es un personaje muy bien definido y con las ideas muy claras. ¿Qué cosas comparte Elisa con Nuria? La verdad es que Nuria es un personaje que nace justo de esta voz irónica, de esa manera de mirar tan divertida que a mí me divertía mucho, aunque luego la historia en realidad es dramática. Creo que el punto de vista de Nuria le da esa frescura y esa comedia que a mí me parecen fundamentales para enfrentarse a los problemas de la vida. Tenemos biografías muy distintas, Nuria y yo, pero en lo que me parezco a mi personaje es quizá en esa manera de mirar, en esa manera
de ser un poco dramática, pero al mismo tiempo, al pasar unos días, reírme de mí misma mucho, ¿no? Creo que ahí es donde más nos parecemos. Y también en esos años de los 30 y pocos, yo viví de una manera pues un poco pues precaria, compartiendo piso. Luego viví en un piso muy pequeño, ese tipo de cosas de las que habla Nuria en su día a día, ¿no? Dinos qué siente un escritor cuando recibe el libro en físico. Cuando lo viste en tus manos por primera vez, ¿qué sentiste? Bueno, recibir el libro en físico es una locura, la verdad. Cuando llegó la caja de temporada de avispas, yo estaba afuera y cuando llegué a casa, mi novio la escondió en uno de los cojines del sofá y me dijo, no, ven, siéntate tal. Y cuando lo aparté del cojín, o sea, me emocioné. Bueno, me puse a llorar, claro. Es que un primer libro siempre es muy emocionante y no te imaginas cómo va a ser físicamente, cuántas páginas va a tener, ¿no? Porque nada tiene que ver tu documento de Word con eso en lo que se convierte. Bueno, eso ya lo ves en la maquetación, pero que es muy emocionante tanto ver la novela maquetada como luego sostenerla entre tus manos, ¿no? Y con el holandés ha sido un poco igual. Cuando llegó me emocioné muchísimo porque el holandés es una novela que me ha costado muchísimos años y muchísimo esfuerzo de escribir y nunca imaginé que llegaría el momento. Pensé que nunca la terminaría y cuando llegó el libro en físico a casa, ¡buah!, la emoción fue tremenda. Con tu primera novela, Temporada de avispas, ganas en el 2019 el 15º Premio Tusquets de novela. Este hecho inusual para una escritora novel. ¿Cómo crees que va a influir en tu carrera literaria? Una cosa fundamental que me ha dado el Premio Tusquets ha sido poder publicar en Tusquets. Es una editorial que me encanta su catálogo y me encanta el trato que dan a mis libros y a mí misma, que es una gran familia Tusquets. Son gente con la que trabajar es una delicia, que lo dan todo y eso es fantástico. Y también, claro, la visibilidad que con una primera novela tienes en una editorial grande impone, pero no es que no he podido tener más suerte de caer donde he caído. Y así con la primera novela con la que yo pensaba que me iba a costar tanto sacarla adelante, publicarla, de repente que esté en Tusquets es como un sueño, ¿no? Yo leía de adolescente a Almudena Grandes, a Haruki Murakami, no de adolescente, los sigo leyendo, ¿no? Pero que los empecé a leer de adolescente, ahí en esa editorial, entonces de repente estar ahí junto a gente que admiras es muy fuerte. ¿Cómo de importante es ese miedo a las avispas que siente la protagonista en la novela? El miedo de Nuria por las avispas en Temporada de avispas no es más que un trauma enquistado de la infancia. El momento es en el que ella se da cuenta de que su madre no es la heroína que ella pensaba y el momento en que sin querer empieza a idealizar, a mirar con una nostalgia excesiva una infancia que no fue tan idílica como ella pensaba. Y de ahí a que ella empiece a dibujar de mayor esas avispas como una manera de enfrentarse a sus propias fobias, ¿no? Como Batman con los murciélagos, que Batman es uno de los grandes referentes de Nuria. Dinos que nos vamos a encontrar en El holandés, novela que acabas de publicar con Tusquets. En El holandés, las lectoras y los lectores van a encontrar una novela muy distinta a Temporada de avispas, una historia muy distinta. Quizá la voz o la manera de escribir al final pues es mía, es mi estilo, pero la historia que se cuenta es otra cosa. Parte de un hecho real que sucedió en Benidorm en 1989, cuando un hombre se decide a vender un solar en primera línea de playa, el último solar que quedaba por construir en la playa de Poniente, en Benidorm, y se embolsa 400 millones de pesetas y huye a Países Bajos con su familia. ¿Que por qué huye? Pues bueno, porque ese solar no era suyo. Y cuando se descubre el pastel, la Interpol lo persigue y bueno, y se suceden una serie de cosas que creo que solo podían pasar en esa España y en esa época. Y bueno, espero que haga las delicias de los lectores y las... ¿Qué aconsejarías a esos escritores que pese a tener cosas ya escritas, no se atreven a publicar? A una persona que quiera publicar uno de esos manuscritos que tiene escrito en el cajón, porque hay mucha gente que escribe muy bien y cree que publicar es un imposible, yo les recomiendo varias cosas. La primera es que se lo den a leer a alguien con criterio.
no a la típica persona del entorno familia, amigos, que seguro que les dicen lo que quieren escuchar, no a alguien con la capacidad de hacer una crítica constructiva que les diga si ese manuscrito está bien, en qué falla y en qué no. También están muy bien los talleres de escritura para esto. Yo soy muy fan de los talleres de escritura, he sido alumna y ahora soy profesora y confío mucho en las cosas, en las sinergias que se dan en los talleres de escritura. Por otro lado, les recomiendo que no manden el manuscrito entero a una editorial. Las editoriales no quieren un manuscrito que no han pedido. Eso no lo recomiendo. Sí recomiendo que miren los concursos. Hay muchos concursos limpios, otros no, obviamente, pero hay muchos concursos limpios, como el Tusquets, por ejemplo, y que se muevan en concursos. Los concursos pueden abrir muchas puertas. Las editoriales buscan nuevas voces. Y luego, si quieren moverla por editoriales, que escriban un correo, pregunten si están interesados en leer algo y si es así, que les pasen la sinopsis y cuando la editorial les pida el manuscrito, que lo manden. Otra opción también es hacerse con un agente, buscar un agente un agente literario que esté interesado en el trabajo y probar por ahí, porque las editoriales están interesadas en encontrar nuevas voces. Dinos algunos de los libros que has leído y que más han podido marcar tu trayectoria. Es muy difícil escoger libros que hayan marcado porque hay tantos y tantos títulos, pero podría decir que para mí leer a Cortázar cuando tenía 12, 13, 14 años fue fundamental porque me di cuenta, 14, 15, 16, 17, o sea, estuve leyendo a Cortázar como toda la preadolescencia y toda la adolescencia, porque me di cuenta de lo que disfrutaba él con el lenguaje y del gozo que supone jugar con las palabras. Me impactó mucho leer a Mercè Rodoreda cuando estaba en el instituto. La Plaza del Diamant fue una de las novelas que marcaron mucho mi manera de leer y mi manera de escribir. Y luego ya más mayor fue fundamental para mí encontrarme con Lorrie Moore, la escritora estadounidense. Es una genia absoluta, tiene una visión irónica y afiladísima que me encanta. Y creo que, bueno, por ahí van mis gustos. Ahora me habría gustado mucho haber encontrado a Agatha Christoph antes, porque es una de las escritoras que más me gustan, o Alejandro Zambra, que me tiene loquísima ahora, enamorada. Otra de las escritoras que han sido fundamentales en mi educación literaria ha sido Almudena Grandes, claro. Y bueno, ¿cómo olvidar cuando leí de niña Momo, de Michael Ende, que me hizo flipar y alucinar con lo que podían hacer las palabras? ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón en especial? Mi lugar preferido para escribir es mi despachito en casa, pero llega un momento en que me harto mucho y necesito encontrar ese espacio pues, en el que me encierre total a escribir. Y uno de los sitios que recuerdo con más amor y donde he pasado horas y horas escribiendo es mi casa de Iowa, que tenía un ventanal enorme y cuando nevaba afuera era espectacular. Y también la biblioteca de arte de Iowa, que daba a un lago y me podía pasar ahí horas y horas escribiendo. Creo que Iowa es una de las mejores ciudades del mundo para escribir, ¿cierto? Dinos tus redes sociales o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Mi Instagram y mi Twitter son Elisa Ferrer M. Y ahí suelo colgar cosas relacionadas con lo que escribo, con lo que hago y también algunas opiniones y algunos chistes que no sé realmente si hacen mucha gracia. Para acabar, si te apetece hacer algún apunte o comentario, ahora puedes hacerlo. Nuestros micrófonos están abiertos para ti. Y para terminar, simplemente daros las gracias, Lute y Vanessa, por darme un ratito para charlar con vosotros, por abrirme vuestra casa, vuestros micrófonos. Y nada, solo deciros que espero que si llega a vuestras manos el holandés, que ahora está en esas mesas de novedades de las librerías que tan rápido van, pues ojalá paséis un buen rato con el libro, ojalá os guste, como me ha gustado a mí escribirlo. Y bueno, ha sido mío durante muchos años, pero ahora ya es vuestro. Muchísimas gracias, Lute y Vanessa. Elisa, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias.
todas y todos. Este año un día del libro sin duda un poco especial. Yo quería recomendaros un libro de una escritora que ganó el premio Cervantes en 2010. Ella es Ana María Matute y el libro que he elegido por varias razones es Algunos muchachos y otros cuentos. Yo tengo el ejemplar de la Biblioteca Básica Salvat, tan mítico, y le tengo mucho cariño porque lo heredé de mi abuelo. Y bueno, y porque fue en este libro donde descubrí la prosa tan magnética para mí de Ana María Matute, quizá por su lirismo y por esa cadencia, y también porque aquí fue donde descubrí y me empecé a interesar por la mirada de la autora a la infancia y a la adolescencia, que es algo que me interesa muchísimo. Bueno, os voy a leer el principio de uno de los cuentos de Algunos muchachos y otros cuentos, que se llama Los niños buenos. A veces pienso cuánto me gustaría viajar a través de un cerebro infantil. Por lo que recuerdo de mi propia niñez, creo que debe tener cierto parecido con la paleta de un pintor loco. Un caótico país de abigarrados e indisciplinados colores, donde caben infinidad de islas brillantes, lagunas rojas, costas con perfil humano, oscuros acantilados donde se estrella el mar en una sinfonía siempre evocadora, nunca desacorde con la imaginación. Claro está, que habría que añadir a todo eso el sonsoniquete de la tabla de multiplicar, el chirriar de la tiza en la pizarra, la asignación semanal, los lentes sin armadura del profesor de latín, el crujir de los zapatos nuevos, la ceniza de la mano de papá. Y también rondan aquellas playas, unas azules siluetas indefinidas que tal vez representan el miedo a la noche, y una movible hilera de insectos multicolores cuya sola vista produce idéntica sensación a la experimentada junto a los hermanos menores, y aquellas campanadas súbitas, inesperadas, que resuenan desde sabe Dios dónde, y se espera bobamente poderlas contemplar grabadas en el mismo cielo. En fin, no es posible abarcarlo todo, ni siquiera recordarlo. Bueno, espero que os haya gustado. Libro del libro. Y en su reciente novela, El holandés, Elisa Ferrer hace literatura de una de las grandes estafas en la costa valenciana. El holandés, la nueva novela de la autora de la Alcudia de Crespins, se inspira en un caso real sucedido en Benidorm en la década de los 80. La historia de verdad en la que se inspira El holandés, que algunas diferencias tiene con la que Ferrer plantea en su novela, sucedió en 1988, cuando un abogado de la ciudad de Valencia denunció que alguien había usurpado su identidad y que había vendido en su nombre a un empresario gallego unos terrenos de su propiedad, en primera línea de playa de Benidorm. El verdadero dueño de estas parcelas descubrió la estafa cuando el consistorio alicantino le reclamó el pago de las plusvalías por la operación inmobiliaria. Podemos suponer su sorpresa cuando se trasladó a la capital de la Costa Blanca y comprobó que en sus terrenos alguien estaba levantando dos enormes edificios. Los cabecillas de la trama por las que fueron juzgadas 6 personas a principios de los 2000 convencieron a un tercero para que, mediante un documento de identidad manipulado, se hiciera pasar por el verdadero dueño de los terrenos en una notaría de Sátiva y les otorgase poderes para cerrar la operación. Un mes después, el comprador firmó un contrato privado en el que se fijó el precio de los terrenos en unos 400 millones de pesetas, cerca de 2,5 millones de euros en la actualidad, con lo que se convertía en una de las mayores estafas urbanísticas que se recuerdan en la Comunidad Valenciana. Una leyenda en el pueblo. Pues bien, una de las personas protagonistas de la trama es de la Alcudia de Crespins, el pueblo de Elisa Ferrer. Esta historia es casi como una leyenda en mi pueblo porque el tipo aún vive aquí, explica la escritora en conversación telefónica con Levante EMV. Se contaba que se había hecho rico después de vender un solar que no era suyo y que después huyó a Holanda mientras que su familia volvía a la Alcudia. Él no lo hizo hasta muchos años después. A partir de esta persona, con la que la novelista ha hablado directamente para trazar las características de su principal personaje, Ferrer ha creado al holandés, un hombre, con una ambición desmedida que tuvo un chispazo de genialidad delictiva haciéndose pasar por quien no era, tal como lo describe la editorial. Rafael, aunque también fue Honorato, Miguel Ángel, José Luis,
dueño de un pequeño bar y gerente de una discoteca, además de otros negocios turbios, también vende la única parcela libre que queda en primera línea de playa de Benidorm, aunque no es suya, también engatusa a un inversor que no se entera de la estafa y también se embolsa con sus socios cerca de 400 millones de pesetas en la operación. Y una vez cobrado el dinero Rafael huyó, pero ninguna ciudad le parecía lo bastante segura como para establecerse con su familia porque el verdadero dueño del solar, un abogado de Valencia que residía en Londres, había descubierto ya el engaño, resume la editorial. En realidad, abro el libro con una cita que ya le dice al lector que le iba a contar la verdad pero que le estoy mintiendo, advierte la autora de El holandés. Sé que el lector o la lectora será lo suficientemente hábil para saber lo que es real y lo que es ficción en mi novela, añade a continuación. Como hemos visto, Ferrer conocía la historia desde hace tiempo, y su vecino el estafador al que define como una persona encantadora, le contó de viva voz muchos detalles de aquel suceso. Con esta historia en la cabeza, Ferrer se fue a Estados Unidos para cursar el mismo máster de escritura creativa en español por la Universidad de Iowa, de donde también surgió su primera novela, Temporada de avispas. La empecé, la tiré, la volví a empezar, la volví a tirar, reconoce la autora. En la narración de El holandés, Elisa Ferrer combina la primera persona, la narradora, y la tercera, la voz de una guionista a la que el protagonista le cuenta su historia. Hasta que no encontré la voz narrativa que quería no conseguí hacerme con la novela, señala. Así pues, el parto de El holandés no ha sido fácil. La historia real, señala Ferrer, es un caramelo, y el personaje que la protagoniza todavía más, pero yo quería que en este caso la ficción superara la realidad. Y el personaje real que inspira esta novela es encantador, y la historia que protagoniza es un caramelo, ese Benidorm de los años 80 que forma el paisaje en el que transcurre gran parte de El holandés es, cuanto menos, fascinante. Benidorm también tiene algo que está entre lo real y lo irreal, apunta Ferrer. De alguna forma, la historia de Benidorm va muy en paralelo a la del protagonista del libro, un pueblo que se disfraza de lo que no es hasta que lo acaba siendo. Ese paralelismo me interesaba mucho. Estás escuchando Radio Sapiens. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la nueva obra de Elisa Ferrer, El holandés. 4 viviendas por planta, 9 plantas por cada bloque, 550.000 euros por cada uno de los 72 apartamentos, primera línea de playa, pero no de cualquier playa. Primera línea de la playa de Poniente de Benidorm, centro neurálgico vacacional de la clase media en los 70, los 80, los 90, de la colchoneta fosforita, del balón de Nivea, de la sombrilla frente al mar a las 7 de la mañana, hay que pillar sitio, de la celulitis, las barrigas prominentes, las pieles enrojecidas, rebozadas, requemadas, de la neverita con cervezas y bocadillos sudorosos, del factor 50. El solar, ese que en realidad nunca vi, pero he analizado cientos de veces en imágenes granulosas de un programa sobre casos delictivos grabado en VHS, estaba en pendiente, era áspero, gris. Un hueco lleno de posibilidades que vio cómo su valor se incrementaba sin esfuerzo ninguno, un terreno convertido en objeto de deseo antes de que sobre él se asentaran 2 edificios de mármol idénticos. En el Benidorm de finales de los 80, solo quedaba un pequeño espacio sin edificar en primera línea de playa. Solo uno, solo este, el de la tierra pedregosa, el que ni siquiera era llano. Es difícil calcular su valor, pero sin duda millones y millones de las antiguas pesetas, qué lejanas las caras de los monarcas en los billetes sobados. Pero antes del boom turístico, de los rascacielos, Benidorm tenía apenas 6.000 habitantes. En los años 50, faltaban 3 décadas para que yo naciera, era un pequeño pueblo frente al mar donde se vivía de la pesca del atún de almadraba, de la agricultura. Casas bajas, playas vacías, barcas en círculo que aguantaban las redes en medio del mar tranquilo. Diferencia aberrante con el skyline pretencioso que llena las postales de las últimas décadas del siglo XX. Es difícil imaginar que en aquella época, poco más de 50 años atrás, cerca de la playa hubiera huertos de bancales, plantaciones de olivos, que en los días de viento las aceitunas llenaran el mar, la retama de las dunas, la arena. Hace 70 años ese solar no valía nada. Cuando Benidorm aún no había sufrido la mutación a urbe vertical y era un pueblo idílico. Huertos, techados de teja, procesiones a la Virgen del Sufragio.
La gente que había conseguido ganar dinero alejaba su casa de la costa, se dedicaba a la agricultura. Las tierras buenas, que eran las del interior del pueblo, las más fértiles, se dejaban en herencia a los hijos listos, a los trabajadores, pero las malas, las yermas, esas que lindaban con la playa, eran para las hijas, para las mujeres, o para los hijos vagos, los que habían decepcionado, los que no merecían nada mejor. Irónico pensar que fueron estos los que, al final, se hicieron ricos. Jodidamente ricos. ¿Cómo se iban a esperar esos padres de manos callosas y trabajadas que, de sus terrenos inútiles, sus tierras inermes, brotaría dinero? ¿O los agricultores que vendieron sus parcelas en primera línea de playa, que ese precio desorbitado no era más que una propina para los compradores mejor informados? Benidorm y sus dualidades. Me fascina, como me fascina el punto de giro en su historia, su mutación rápida, extrema, su cambio de identidad. En el pueblo donde crecí, el viento arde cuando sopla de poniente. Sacude los cultivos y si no fuera por la humedad empalagosa, cualquiera diría que está a punto de arrasarlos, de prenderles fuego. Es un pueblo incendiario porque, aunque nunca pasa nada, todo el mundo tiene una opinión sobre lo poco que sucede, una versión de los hechos. Pero esta historia no ocurre allí, en esa localidad pequeña, escondida, que le da la espalda al mar y se queda sin su parcelita de costa. Allí solo se cuenta, se moldea, se magnifica, y crece, como la marea al atardecer, año tras año. La mejor definición de mi pueblo es la que le escuché a mi abuelo una noche de verano en la que por mucho que estuviéramos en la calle repantingadas en las sillas plegables para tomar el fresco, por mucho abanico que batiéramos, el calor se podía tocar, pesaba, las gotas de sudor caían por el cuello, por la espalda, por el escote inmenso de las señoras que yo miraba sin pestañear, las de las risas descomunales, las bocas abiertas que eran abismos, los comentarios inoportunos, el chismorreo. Pueblo pequeño, infierno grande, dijo mi abuelo cuando nos dio las buenas noches al volver del bar. ¿Qué ha pasado?, preguntó la vecina, pero mi abuelo se metió en casa sin responder y la dejó con la palabra en la boca. Así que yo, a mis 9 años, pensé que lo del infierno lo decía porque las calles empedradas parecían estar hechas de fuego, porque el viento quemaba. Pero mi abuelo no hablaba de eso, y tardé un tiempo, más bien poco, en entender el proverbio. Ahora, soy yo quien lo dice cuando vengo de visita. Pueblo pequeño, infierno grande, y mis amigas, que siguen viviendo aquí, piensan que exagero, que no se está tan mal, que menuda pija me he vuelto ahora que vivo en la ciudad, la de la Big City, se ríen. Como si en la capital la gente no hablara, menuda tontería, insiste Marta, y tiene razón, como casi siempre. Una de las últimas veces que vine, quedé con ella para tomar un café rápido, bueno, unas cervezas rápidas, en nuestro bar, que ya no era el bar de siempre porque había cambiado de dueños y de nombre un montón de veces. Aunque hacía un poco de fresco, nos sentamos en la terraza. Marta tenía un ojo puesto en su botellín 00, y el otro en el parque infantil que lindaba con nuestra mesa para poder controlar a su hijo, Vicent, un niño que corría a la velocidad de la luz y ya se había partido los 2 únicos dientes que le habían asomado. Marta se fijó en que miraba al pequeño como a un ser de otro planeta. Corría con la cabeza y el torso hacia adelante, los brazos extendidos, alas diminutas, la lengua entre los dientes, como si ignorara que la gravedad le impediría volar, y el gesto de asombro perenne de quien descubre algo en cada parpadeo, pero se sorprende lo justo entre trompazo y trompazo. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.